Hola a todos, hoy es miércoles, día de Preso a Preso, esta plática que he estado sosteniendo durante varias semanas con amigos con los cuales coincidí en las celdas del Chipote, allá en las mazmorras de la dictadura Ortega y Murillo, apresados sin ninguna justificación, sin ninguna razón, un secuestro y una condena injusta que haya ampliamente dominado por los ciudadanos de Nicaragua y los que están fuera de Nicaragua, los que no son propiamente nicaragüenses, pero saben sobre la deriva autoritaria y demencial de la dictadura que nos azota allá en el país. El día de hoy tengo un invitado muy especial, Félix Maradiaga, quien era aspirante a ser candidato a la presidencia en las elecciones del 2021, que terminaron, como ya conocemos, todos los aspirantes encarcelados y posteriormente condenados, porque Ortega, como siempre, quiere despacharse solamente él, sin ninguna posibilidad de que la gente decida quién quiere el ciudadano nicaragüense que dirija el país. Es puede ser el presidente, no le digo presidente, el dictador más cobarde porque no permite ningún tipo de competencia. Gracias, Félix, por acompañarme en esta plática. Muchas gracias por invitarme, Miguel. Te me andabas corriendo desde hace rato invitando a Félix, hasta hoy lo casé. No, todo lo contrario. Yo con muchos deseos de estar acá, con una agenda de trabajo, porque obviamente mi trabajo no tiene que ver con la incidencia, pero sí es la pasión que tengo. La labor para ganarnos los frijoles en el día con las actividades de incidencia política. Y eso deja pocas horas al día, pero qué bueno que pudimos coincidir. Gracias. No, sí, yo sé, yo entiendo el trabajo que tenés porque desde el día uno estás otra vez en el activismo, otra vez dando la cara. A mí me preguntan, ¿vos desde cuándo, qué estás haciendo como periodista? ¿Desde cuándo volviste, renovaste? Y le digo, pues yo lo mío es con una continuación en el periodismo, porque desde el día uno, desde que pude entrar a mi teléfono y tener mis redes sociales, y creo que eso mismo sentís, Félix. Efectivamente, pero a mí me pareció muy admirable verte bajar de ese avión e inmediatamente estar conectando con la gente, a pesar del dolor, a pesar de lo que vivimos, lo que sabemos, sabemos, ¿verdad? Yo sí te debo confesar, Miguel, que no ha sido fácil al bajar de ese avión y ver la situación en que obviamente nos vemos como oposición. Consideré que lo más prudente de mi parte era poner mi descanso, aunque lo hubiese querido tener más prolongado, para meterme de cabeza a dar mi granito en reconstituir las capacidades de resistencia cívica ahora del ex. Pero a veces te pasa factura, Miguel, bueno, uno como ser humano, como exado, no haber tenido esa pausa de descanso. Espero poderla tener en algún momento porque la familia me la demanda. ¿Te ha ocurrido que de repente el cuerpo, la mente, nuestro sistema nervioso te pide una pausa, te pide descanso, o que vos pensés, hey, cálmate, Félix, porque estamos viendo tanta gente que por ese apuro, por tratar de correr más rápido de lo que puede, pues tiene desenlaces fatales. Y hemos visto en la última hora, en los últimos días, malas noticias con muchos nicaragüenses. Yo me he hecho esa pregunta. Yo incluso me he dicho, hey, Miguel, cálmate un poquito. Totalmente de acuerdo, Miguel. El nivel de trauma mental y físico que tiene que soportar una persona que pasa por de las caras extremas probablemente del mundo. Yo te quiero contar, bueno, vos lo sabes perfectamente, porque lo viviste, estuviste más que muchos de nosotros en las celdas de castigo. Yo pasé entre ocasiones, periodos breves en esas celdas de castigo en solitario, pero vos te la tiraste de forma maravillosa. Así que mejor que nadie sabes, Miguel, los efectos postraumáticos que hay de eso. Y conversando con especialistas del tema, pues obviamente me han dicho que impactos no suelen reflejarse de inmediato, sino que nos pasan factura posteriormente. En mi caso, yo he tratado de refugiarme en la
familia, en mi espiritualidad, sobre todo en la bendición que he tenido, a diferencia de otros hermanos presos políticos, que al salir de la cárcel, ya a mi esposa, a mi hija y a mi madre ya exiliadas, y no notar ese sufrimiento de tener que esperar a la familia que regresara. Una fue a la inversa. Me pasé 3 años sin poder abrazar a mi hija, sin poder abrazar a mi esposa, porque ellas estaban en Estados Unidos mientras yo estaba en Nicaragua. Durante 1 año antes, secuestrado, ya sin pasaporte y sin posibilidad de salir. Y además de eso, 21 meses prácticamente en la cárcel. Pero al ver Estados Unidos, fue realmente una bendición poderlas abrazar. Ellas son mi refugio y mi fuente de energía. Pero esto se contrapone, Miguel, y estoy seguro que vos lo has vivido también, hermano, y es el hecho de que yo siento que mi libertad está mientras hayan otras personas que están secuestradas. Eso me da un sentido de urgencia, que quiero trabajar más intensamente en actividades de presión internacional de los presos políticos, porque cuando yo estaba secuestrado, lo que esperaba es que quienes estaban hicieran esa labor por nosotros. Así que yo trato de no sentirme culpable. Tomo un día de descanso, que me tomo pocos. Mucha gente me dice que tengo que liberarme de ese sentido de y de culpabilidad, pero quiero usar mi libertad en función de lo que no puedo, y usar las horas que tengo para poder alzar la voz, para poder movilizar esta nacional en función de los que están dentro de Nicaragua, esperando de que nosotros hagamos cosas. Fíjate que te vimos con Berta, tu hija, el segundo día que nosotros vimos, creo que fueron pocas que pues, pasaron Berta viajando, pues tuviste la fortuna de tenerlas rápido, pero detrás de eso hay una etapa bien prolongada que vos no las tuviste. Cuando nosotros recibíamos visitas y la platicábamos bastante, a mí me están dando duro, cada mes y medio veo a Margin, no he visto a mi hija, y nos poníamos a pensar en presos como vos, como Juan Sebastián, que no tenían a sus esposas. Vos pasaste la chipoteada sin ver a Berta, entonces bien merecido verla unas cuantas horas después de nuestra liberación. O sea, la gente no entiende lo difícil que es. Si para nosotros era difícil, que teníamos el chance de verlas cada 6 o 7 semanas, ustedes no la vieron. Creo que vos te comunicaste con Berta hasta el año y medio que te permitieron una videollamada. Es correcto, sí, me comuniqué con ella en una única ocasión, con mi hija, ya prácticamente cuando teníamos un pie afuera. Pero además había pasado 1 año antes de la cárcel, con mi salida de Nicaragua suspendida. Recordad que yo regresé a Nicaragua después de meses. Tan pronto regresé a Nicaragua en el 2019, el régimen me canceló el pasaporte y posibilitó moverme fuera de la ciudad de Managua. Posteriormente restringió a 11 kilómetros a la redonda de mi casa, y posteriormente fueron meses que no pude salir de la casa. Entonces eso sumó más de 1 año ante mi prisión, que obviamente no tenía contacto con la familia. Primera vez que voy a comentar esto porque lo estaba dejando para cuando entrevistara a Félix. Yo nunca coincidí en las visitas con Félix, pero sí me comentaban el resto que vos tenías siempre varios policías a la orilla. Yo tenía 1 o 2, pero dicen que vos te rodeaban en la mesita y que vos en una ocasión tomaste la decisión de hablar con tu hermana en inglés. Y entonces, porque obviamente en el chipote, no, con coto español, pues entonces no te iban a entender. Pero inmediatamente te dijeron, en español, si no se le suspende la visita. Creo que eso te ocurrió, ¿no? Sí, Miguel, y es curioso, hoy nos reímos de eso porque yo pensaba que eso le pasaba a todos los presos. Obviamente fue hasta que salí de la cárcel que entendí que era necesaria. Naturalmente, después sumé, como dice, 1 es 2, y obviamente concluí que se debía al rol que había adquirido Berta. Pero mis visitas lamentablemente siempre fueron superficiales. No tuve la oportunidad de tener visitas en privado.
salvo la primera visita. La primera visita que se dio a los 77 días. 78 durado, tuve mi primera visita. Esa sí, fue una visita de 20 privado, pero posteriormente, por órdenes superiores, se ordenó pues el acompañamiento. Y yo suponía que eso era una norma común con el resto de presos. Cuando me cambiaron a una celda donde ya no estaba solo y donde estuve de gente que recuerdo con mucho cariño, estuve en una ocasión con Walter Gómez, que era el administrador de Fundación Violeta, fue por tiempo. Posteriormente me pasaron a una celda donde estuve con don Pedro Vázquez, autor de Cristiana Chamorro, un personaje, don Pedro Vázquez, ¿verdad? Y posteriormente estuve con Medardo Mairena, ¿verdad? Y sigue siendo personaje. Y sigue siendo personaje a esta altura, sigue siendo personaje. Vos estabas por ahí. Hace unos días estuviste en Europa, no recuerdo el organismo en el que estuvieron dando testimonios presos y familiares de presos políticos de varias partes del mundo. Y me llamó la atención un término que vos usaste, una entrevista y un trabajo que se publicó en el periódico El País. Dijiste que no estabas en este momento en condiciones todavía para hablar de muchas cosas que te ocurrieron ahí en el Chipote. ¿A qué te referías con exactitud? Mira, varias cosas. En primer lugar, Miguel, yo he querido, con mucho respeto para quienes han tomado una ruta distinta, tomado la decisión de no hablar de mis condiciones personales, porque quiero tener la responsabilidad de que, dado de que tengo la bendición, porque lo veo como una bendición, que se me foros internacionales, a poder tener una plataforma internacional, quiero evitar al máximo historia personal se convierta en la historia, porque esto no se trata de mí, Miguel, se trata de millones. Cuando uno viaja, obviamente las cámaras, los periodistas quieren saber en cómo estuve. Obviamente Berta, al igual que la esposa de Juan Sebastián, hicieron una labor espectacular en incidencia internacional, de los familiares de presos políticos también. Entonces, eso nos ha dado a ciertos presos mayor visibilidad. Lo que yo quiero evitar es que mi caso se convierta en la noticia, Miguel, porque hay que visibilizar. Entonces, mi mejor forma de hacerlo es no hablar de mi situación, o hacerlo al mínimo posible. Esa es, digamos, la primera razón. Pero la segunda razón es que hay muchas heridas que aún tenemos. Es decir, yo no quiero darle el beneficio de ningún tipo de consideración. Nos trataron de una forma perversa. Creo que los otros hermanos cancelados lo han comentado. Pero son hablarlo frente a los medios de comunicación sin el debido acompañamiento puede tenderse a malinterpretar. ¿En qué sentido? Número uno, salvo la tremenda golpiza que me dieron el día de mi captura, que fue una golpiza bien severa, bien extrema, no fui golpeado, digamos, dentro de la cárcel, pero eso no quiere decir que no fuimos sometidos a tratos inhumanos, torturas. Entonces yo estoy procesando todos esos tratos inhumanos que vivimos para poderlos documentar y oportunamente explicarlos y abordarlos desde una denuncia muy seria, muy serena, pero muy firme. No quiero con anécdotas, digamos, lo que me pasó a mí, porque quiero que los medios internacionales que han cubierto esta noticia y sobre todo los organismos con los que estoy trabajando, cerca a ciertos órganos internacionales, eviten el foco en mi situación personal y más bien enfocarse en la situación general de Nicaragua. Bueno, a vos te secuestraron el 8 de junio, después que te citaron a la fiscalía, saliste y yo recuerdo claramente las declaraciones que diste en ese momento cuando dijiste que te preguntaron que si vos habías pedido sanciones y dijiste que, bueno, para el país no, pero para los individuos sí, que habían cometido crímenes. Y recuerdo que el mismo abogado, que después me di cuenta que era Roger, dijo que
pues miró que se sorprendió con las declaraciones porque en ese momento era como para negar todo, para no ir a chipotear. Vos estabas seguro que de todas maneras iba para la cárcel, porque eso ya estaba retratado, eso ya estaba como garantizado, de que cae Cristiana y después meten preso a Cruz. O sea, lo siguiente, Félix, Juan Sebastián, todos estábamos claros de lo que venía, Félix. Yo respeto la estrategia de defensa jurídica de cada quien. Sé que algunas, por razones obvias, tomaron una ruta de defensa. El caso fue siempre, como lo dije, saliendo de la fiscalía, que efectivamente de sanciones contra criminales de lesa humanidad, que las sanciones que yo había pedido para el pueblo de Nicaragua, ni para las personas más pobres, ni sanciones que afectaran el nicaragüense, pero sí para los criminales de lesa humanidad. Al final de mi juicio, y reiteré de que había hecho uso de mi derecho constitucional a manifestar ante la comunidad internacional. Pero además de eso no tenía sentido negarlo. En primer lugar, por lo que acabas de decir, Miguel. En segundo lugar, por una razón de conciencia, que no me siento como muy avergonzado de mi incidencia internacional, pero finalmente era obvio. Ahí está el testimonio del mes de abril del 2018, cuando viajé a la OEA, pocos días después de las masacres del 19 de abril. Di otro testimonio en la OEA. El 5 de septiembre hablé ante el Consejo de Seguridad. En octubre del 2018 presenté un testimonio con un reporte más de sanciones a los derechos humanos que había documentado el IEP, incluyendo el asesinato de nuestro colega del IEP, Ángel Gaona, que manejaba nuestro programa de periodismo investigativo en la Costa Caribe. Entonces, todo lo que yo he dicho, lo he dicho frente a la luz pública. Nunca lo ahora tiene que saber claramente que desde el 2007, que hice mi primera visita a Estados Unidos, y en el 2009, que hicimos un testimonio también ante el Woodrow Wilson, veníamos documentando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Así que cielo y tierra, no hay nada oculto. Antes que se dieran todos los acontecimientos del 2021, el secuestro de todos ustedes, todos nosotros, porque yo siempre decía, estamos jodidos todos ustedes, entonces estamos jodidos todos en el chipote. Te quiero preguntar, ¿vos abrigabas la posibilidad que Ortega diera elecciones de verdad? Absolutamente no. Hay mis declaraciones en una entrevista con un colega tuyo, no le quiero hacer propaganda a otro medio, Miguel, pero yo le explicaba a un colega tuyo en una de las últimas entrevistas que mi era una forma de protesta, era una forma de retar al régimen. Recordad que venía dándose en la argumentación que la oposición no se unió, y el diario se sigue repitiendo eso. Mira cómo somos de memoria corta. La gente se le olvida que el 25, se le olvida que el 25 de febrero los principales precandidatos firmamos muy claro en donde íbamos a ir en una sola casilla, sola candidatura. Es decir, aunque nuestras familias políticas no se entendieran, llámese Coalición Nacional, Unidad Nacional, los precandidatos ya teníamos un acuerdo de ir con una sola candidatura, en primer lugar. Y en segundo lugar, era lamentable que internacionales como los de la OEA del 2016 y el de la Unión Europea se manifestaba que la oposición había recurrido al no voto. Entonces no había una forma de claramente que la dictadura es una dictadura cobarde en todo sentido, particularmente en el electoral, porque al arrestarnos a todos, a Ortega se le cayó la máscara que argumentaba que la oposición no tenía capacidad de unirse para enfrentarle. Entonces fue un acto de Ortega que creo que fue la decisión correcta. Obviamente es una maniobra politicada que quienes no manejan los informes internacionales, que es lamentable de que la comunidad internacional seguía reconociendo como legítima la elección del 2016, en cierta manera, nos obligaba a varios casos de demostrarle a Ortega de que él no tenía ni siquiera bajo su regla, ni siquiera haciendo uso de sus mecanismos de fraude, la capacidad de enfrentar a una
oposición en la boleta electoral. Creo que si esa decisión no se hubiera tomado, no tendríamos lo que en este momento desde el punto de vista jurídico, y es la clara documentación. Las elecciones del 2021 no tienen absolutamente ninguna legitimidad internacional. No, yo estoy de acuerdo con vos, porque si ustedes no lo enfrentan a Ortega, no los mete preso. Y si no los mete preso, de todos modos iba a ser unas elecciones acomodadas. Pero al no caer preso los principales retadores de Ortega, la comunidad internacional viera como que fue una elección transparente, como que no hubo la anomalía o la barbaridad de meter presos a 7 aspirantes. Y yo recuerdo que decían, al principio veíamos que era como una locura tanto aspirantes, pero el hecho de que tengan a 7, eso caló en la comunidad internacional. Yo creo que lo que hace en el 2018 con la barbaridad de los asesinatos y la siguiente torpeza o crimen que hizo fue desmontar de esta manera como lo hizo las elecciones. Y yo lo decía en el interrogatorio, si incluso Ortega ya tenía dividida la oposición, o sea, si ha ido a unas elecciones y hubiera engañado a todo el mundo, pero el hecho que los metió presos a ustedes, eso lo desnudó totalmente. Totalmente. Fue una decisión que se tomó a costa de un enorme sufrimiento personal, porque hay que hacernos los valientes, aunque ya sabíamos, en mi caso, yo no tenía ninguna duda, iba a caer preso. De hecho, creo que se tardaron bastante. Recordá, Miguel, mi primer el 3 de junio del año 2018 fue la primera acusación. Esta acusación fue en 3 días después, el 8 de junio del 2000, y la tercera acusación fue en septiembre del 2018. Así que yo he tenido ya que se habían montado en mi contra, y aunque hubo una supuesta amnistía posteriormente, yo el régimen ya tenía jurada una trama y una farsa penal en mi contra. De hecho, mi confiscación de mis bienes y de mi familia ocurrió el congelamiento de cuentas bancarias en el 18. El cierre de mi organización, Fundación Libertad, igual había sucedido varios años antes. Pero había que enfrentarlo, Miguel. O sea, cuando uno ve la valentía de todo el pueblo de Nicaragua, cuando ve la valentía de los periodistas, muchos de periodistas como vos, Miguel, que se pudo haber ido del país y que se quedaron, y de miles de nicaragüenses que se quedaron luchando, pues uno no más que seguir esa lección de que da la ciudadanía nicaragüense. Así que enfrentamos una cárcel que francamente pudo haber, como vos sabes mejor que nadie, algo mucho más perverso en cuanto a años. Cuando uno escucha una sentencia de 13 años encima, yo nunca pensé que iban a ser 13. Estaba claro que la probabilidad de que podíamos pasar más tiempo era grande, ¿verdad? Pienso que uno lo asume con mucha responsabilidad. No, claro. Estamos claros de eso. ¿Cómo fue tu presentación ahí en los juzgados? Porque vos fuiste 2 veces. La primera de ellas, cuando te llevan, esto fue en agosto, precisamente vas a cumplir 1 año, y de repente están todos los periodistas oficialistas y te ofenden y te dicen cosas. ¿Cómo fue ese momento, Félix, ahí en los juzgados? Un pequeño descuido de los policías que estaban ahí. Yo le anuncié a mi hermana que iban a iniciar una huelga de hambre indefinida, solicitando o insistiendo mi derecho a la Biblia, insistiendo el derecho a que pudiéramos tener una llamada con nuestros familiares y que las personas que somos padres de familia pudiéramos ver a nuestros hijos. Entonces me pasaron a una celda de castigo por varios días. Estuve 11 días en una celda de castigo solamente con agua, gracias a la solidaridad de Medardo, que en los descuidos de los oficiales me pasaba un pequeño jugo o algo, ¿verdad? Pero mi familia sabía afuera que había iniciado esa huelga de hambre y habían lanzado toda una campaña exigiendo prueba de vida. Ya en las reuniones anteriores habían pasado las 2 huelgas anteriores de hambre y obviamente se había visto
el deterioro físico que había a pérdida de peso. Entonces, cuando me pasaron a la celda preventiva, se acercó la subcomisionada que estaba a cargo de la parte de operaciones y me dijo de que yo estaba causando demasiados problemas en el pasillo y que me iban a trasladar a otro centro penitenciario. Entonces me montaron en un vehículo y me dijeron que íbamos a recibir el traslado. Iba mentalizado a que iba para otro lugar. Mi sorpresa es llegar al tribunal, escuchar una nueva lectura de la sentencia que no tenía ni pies ni cabeza, porque ese es un procedimiento que no existe en el Código Penal, pero rápidamente entendí que realmente la huelga de hambre que yo había hecho anteriormente y la nueva huelga de hambre que estaba haciendo estaba dando resultados. Es decir, estábamos exigiendo las visitas, estaban de que después de mi huelga de hambre iba a continuar. Continuó, si no recuerdo mal, Miguel Mora, después la continuó Dora María, que fue la que la tuvo por mayor tiempo de todos nosotros, y después ya hubo otras huelgas. Entonces, fue una especie de emboscada de los medios, porque yo no sabía que iba a ser llevado a los tribunales, pensaba que iba para la Modelo, y consideré que lo mejor en ese momento era no dar ninguna declaración y simplemente repetir lo que dije en ese momento. Estamos aislados, este es un juicio político y yo siempre hablo con la verdad. Esas fueron mis únicas palabras. Bueno, sí, y después nosotros nos dimos cuenta y recuerdo que Margin me dijo, tenés que comportarte así como se comportó Félix, entonces con la frente en alto. Y entonces yo iba con la idea y hasta eso provocó que estuviéramos hasta platicando cuando ya se da nuestro viaje a los juzgados, hasta estuvimos practicando lo que íbamos a decir, si estaban los periodistas oficialistas de una manera y si no estaban de otra manera. Cada uno optó por su propia protesta, pero también vos, no solamente este acompañamiento, esa huelga que te provocó estar varios días en una celda de castigo, en la chiquita, y que te obligaran a comer, si no te decían de que iba a ser más duro. Pero también hubo otras cosas que vos hiciste que recuerdo. Una vez no dejaban rezar, creo que a Miguel no lo dejaban hacer sus oraciones, y vos le hablaste con firmeza al guardia que estaba ahí y le dijiste, vaya, ponga la queja y que mi nombre. Y entonces eso de alguna manera daba ánimo, levantaba pues al resto que estábamos un poquito más alejados, pero que escuchábamos. Sí, tenés buena memoria, efectivamente, no dejaban recordar los señalamientos de castigos, ¿verdad? Yo les decía, bueno, no se les olvide mi nombre, me llamo Félix Maradiaga y dígale que fui yo el que le está diciendo a ustedes esto y ustedes están no pidan respeto de parte de que el respeto tenía que ser recíproco. Si los oficiales no respetaban nuestro derecho a ejercer la fe, a nuestra oración, tampoco íbamos a protestar, no era bien. Exacto, no, y entre tantas cosas que uno se acuerda que nos ocurrieron ahí. Ahora, bueno, vamos al asunto de nuestra liberación. A todos los que han pasado por aquí les he preguntado qué pensaron cuando nos montan el bus, qué pensaste cuando ya nos dirigimos a Carretera Norte, precisamente hace 6 meses, y vi cómo lo recordaste, ahora que cumplimos 9 meses de haber salido de Nicaragua y no propiamente en una libertad plena como lo apuntabas. En una de las pocas visitas en la cual permitieron que mi hermana fuera acompañada por mi cuñado, Berta me mandó un mensaje que en el momento no tenía mucho sentido. Estoy hablando de un mensaje que fue en el 2021. Y Berta me mandó a decir que había posibilidades que nos iban a extraditar, que nos iban a montar a un avión en algún momento, y que me pedía en nombre de nuestra hija que no me resistiera a montarme en ese avión, que ella conocía mi corazón y sabía que tenía un gran riesgo de no aceptar montarme si no nos íbamos todos, pero que ella estaba
ya muy cansada y que mi hija me necesitaba y que cuando llegara ese momento, que por favor me montara el avión porque ese momento iba a llegar y que se estaba negociando. Era una información que tenía mi abogado Jared Genser, que como sabes yo lo contraté desde el año 2018. Durante la primera situación, Jared es un experto internacional en presos políticos y venía manejando esta información, así que en algún momento podría ocurrir. ¿Qué país? Creo que vos también habías escuchado los rumores, Miguel, ya era una especie de expectativa. Así que cuando ya se empezó a dar esta situación en que nos empezaron a dar la ropa todo y agruparnos en una celda, a mí era prácticamente inminente que íbamos a ser expulsados. Debo decirte con toda transparencia que lo que nunca se me ocurrió es que se iba a dar de esa manera, ¿verdad? Que íbamos a hacer los 222 completos. Para mí fue una gran noticia de que era un grupo grande, porque lo que más me preocupaba, Miguel, es que fuera un grupo pequeño. Me preocupaba muchísimo que pudiéramos ser solamente un grupo de presos políticos de mayor visibilidad internacional, los que tuviéramos ese acceso pues a esa situación que Berta me había hecho llegar de manera cifrada. Me preocupaba demasiado. Yo realmente no me lo hubiera perdonado, ¿verdad? Pero tampoco imaginé que se iba a dar la desnacionalización, que íbamos a venir todos en ese avión. Pues tenía esbozos muy generales de una historia que luego me cuenta el abogado Jared Genser. Jared me comenta que cuando el dictador dio un discurso y dijo, les voy a enviar a sus hijos de perra. Y de ese discurso, Jared, conociendo como experto en el tema, que esto lo han hecho otros dictadores en otras partes del mundo, lo interpretó como un mensaje entre líneas que el dictador daba que en algún momento se iba a librar de nosotros, y en ese momento las autoridades estadounidenses contactaron a la dictadura y le dijeron, bueno, si usted los quiere expulsar, aquí estamos para aceptarlo. Y lo hizo Estados Unidos y varios otros países mandaron esa información. La dictadura no respondió nada, en ningún momento dio seguimiento hasta muchísimos meses después que ocurrió lo que ya todos sabemos. Fíjate que es de las cosas, y yo las he comentado, que el dilema en las celdas es, ¿nos vamos? ¿Cuántos nos vamos? ¿Quiénes nos vamos? Y nos decían, estás en la lista, el otro no está en la lista. Y yo siempre creí que la dictadura se iba a deshacer de las caras más visibles. Pero lo lindo, y lo reitero, porque para mí es de las mejores cosas que nos ocurrió, fue cuando nos subimos al avión y miramos que veníamos casi todos. Esa es la parte más bonita de todo el desenlace, aunque obviamente se quedaron algunas personas. Yo estuve encarcelado con uno de ellos, Walner, que lo dejaron allá, Monseñor Álvarez, Urbina Lara, varios nombres que nos golpearon y queríamos verlos entrar en ese avión cuando ya nos vimos que estábamos más de 200. Pero sí, ese momento, al saber cuántos veníamos, ya ese es de las mejores cosas de ese día. Tenía información clara de cuánto éramos al momento de mi secuestro en junio. Los presos políticos éramos aproximadamente unos 110, más o menos. El número subió obviamente a 160, 170, y después cuando nos dijeron que éramos 224, yo recuerdo que yo me bajo del bus, me quitan las esposas, veo a varios amigos del Departamento de Estado que conocía de épocas anteriores, a una amiga en particular que aprecio muchísimo, que había sido diplomática en Nicaragua, y ella me da una información y me dice en el momento que me saluda, están todos, Félix, están absolutamente todos. Entonces yo subo, después de besarle, me inclinarme y besar la tierra. Señor Álvarez, ¿qué ha pasado, señor Álvarez? Y después nos damos cuenta que efectivamente no estábamos todos. Y esa alegría fue temporal porque se quedaron, si mal no recuerdo, en aquel momento 35 personas, si la memoria no me falla, ¿verdad? Pero por otro lado, sí tenía un nivel de satisfacción de que no era un grupo tan pequeño como se rumoraba. Efectivamente, lo que vos decís es cierto. Yo creo que ya se había filtrado de que había la posibilidad de que había un grupo, no sabemos el número, la cantidad, pero ya había un rumor bastante
bastante afianzado de que en algún momento podía haber una expulsión fuera del país de un número determinado de presos políticos. ¿Qué le tenés que decir a esta gente que dice un disparate? Que nosotros dejamos a Monseñor Álvarez, que hubiéramos hecho las de él, de no subirnos al avión. Mira, yo creo que cualquier persona que diga eso, Miguel, yo no me desgastaría en explicarles nada. Es gente que no ha pasado por lo que pasamos nosotros. Es gente que no sabe de que nosotros no estamos en control de nada. En primer lugar, y yo creo que lo más importante de todo, es reconocer la extraordinaria valentía de Monseñor. Yo creo que ese tipo de valor solamente viene de alguien que tiene una enorme espiritualidad, que es una acción prácticamente pastoral, que viene iluminada del Espíritu. Yo como hombre de fe lo creo. Y no es comparable. Yo no creo que si recordemos que se quedó también otro preso político, pero creo que ninguno de nosotros hubiera generado el impacto que generó Monseñor por su testimonio pastoral y el hecho de que es un pastor que no deja atrás a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, querer comparar a Monseñor con otro preso político, en primer lugar, es un desacierto en no entender la magnitud de la figura eclesiástica y, repito, pastoral de Monseñor. Primer lugar. En segundo lugar, es una persona quien critique esto que no tiene ninguna idea de las condiciones logísticas y políticas en las que está llevado a ir. Nosotros nos damos cuenta que Monseñor no se sube cuando ya estamos en el avión, cuando los motores del avión están encendidos. Es decir, aunque hubiésemos querido tomar una acción solidaria con Monseñor, no había forma de hacerlo. Él estaba en una casa, no estaba en un sistema penitenciario. Nosotros estábamos en el sistema penitenciario del Chipote y por tanto estábamos completamente aislados de toda información. Pero lo más importante de esto es no minimizar el extraordinario acto de valentía de nuestro obispo. No estamos claros. Félix, vos sos de los rostros más visibles de la oposición, era de los presos políticos más visibles a nivel internacional. Basta decir que cuando nos liberaron, vos eras de los más buscados para las entrevistas. Y eso lo entendemos, tu trabajo con los jóvenes, tu trabajo con los estudiantes, pues yo he ido conociéndolo poco a poco desde hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que a la par de esa relevancia que tenés, también tenés muchos detractores? ¿A qué le atribuyes eso? Creo de que la única persona que no puede tener detractores es el que no toma acción, en primer lugar. Es decir, en una sociedad tan dividida como la nicaragüense, en una sociedad de tantas desconfianzas, porque históricamente, Miguel, los políticos a lo largo de todas las eras de Nicaragua le han quedado mal a la ciudadanía. Entonces, cualquier persona, es decir, el que asume una postura política, automáticamente es considerado alguien que tiene ambiciones, alguien que tiene egoísmo. Yo no culpo a la gente. Realmente nosotros estamos arando sobre un territorio muy hostil, donde esa desconfianza ya existe. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Miguel, he sido una persona que he tomado posturas que no son populares en la política, de decir las cosas que a la gente no liberal de toda mi vida, pero que es claramente contraria a las dictaduras y por esa razón no voy a estar nunca en un extremo que cuestiona una dictadura, pero medidas. Y además de eso, he estado en el ojo público por muchos años, ¿verdad? Entonces es natural. A mí esas cosas, Miguel, no me preocupan. Yo creo que una de las grandes debilidades de la clase política nicaragüense es que no estamos dispuestos a dar la cara y asumir posturas impopulares, ¿verdad? Como por ejemplo la pluralidad. Entonces eso implica de que tengo muchos detractores de la dictadura, pero a veces hay voces opositoras, y lo que voy a decir va a ser controversial, pero lo creo del corazón, que ser opositor a Ortega, ser opositor al sandinismo, no te hace un demócrata automáticamente. Ser una persona que aboga por la democracia es muy de la tolerancia, del respeto, se suma a ciertas controversias. No me
motiva cada día que me despierto, Miguel, es dar mi grano de arena para debilitar a la dictadura, para atacar a la dictadura. No tengo tiempo para prestar atención a las descalificaciones. A lo que sí le presto mucho tiempo, Miguel, son a las críticas constructivas, por muy fuertes y muy duras que sean, porque creo que nadie debe tener cheque en blanco y creo que hay que escuchar con mucha atención los señalamientos. Y esto me lleva al próximo punto. Y es el hecho que al ser una de las personas más públicas, uno paga los platos rotos por errores colectivos, en donde yo no me puedo lavar las manos, son errores de todos nosotros. Y uno de esos errores es no haber logrado el nivel de unidad que la gente aspira y de falta de coordinación que la oposición ha tenido en Nicaragua. Yo creo que es una crítica totalmente válida que todos los que hemos asumido posturas públicas debemos asumirlas como propias. Hay algunas cosas que se dicen de vos, dicen es el candidato pro aborto, es el candidato de la izquierda. Vos has repetido que venís de raíces liberales. ¿Por qué esa confusión de la gente? ¿De dónde surge esa confusión, Félix? Sinceramente no sé, Miguel. Yo supongo que ha sido mi nivel de respeto que he tenido a los diversos grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos ambientalistas. De mi boca no ha salido una descalificación. Yo fui el candidato escogido por la Unidad Nacional y dentro de la Unidad Nacional, naturalmente hay grupos feministas, por dar un ejemplo, y tenían sus posiciones, como las tenían los jóvenes, como las tenían los indígenas mayagnas, como las tenían los grupos ambientalistas. Es decir, al final hicimos una agenda de 20 puntos y en ninguno de esos puntos estaba, por ejemplo, el tema del aborto, concretamente el aborto terapéutico. Jamás fue parte de la agenda de la Unidad Nacional, pero el simple hecho de que dentro de la Unidad Nacional hay grupos que con todo derecho puedan tener distintas posiciones, pues obviamente llevó a que personas que tengan altos niveles de intolerancia lo señalaban. Pero yo creo, Miguel, que ese no es el verdadero problema. Yo creo, Miguel, que es una campaña claramente estructurada desde la dictadura. Nosotros hemos hecho análisis a fondo con expertos internacionales en redes sociales. Hemos hecho análisis sociométricos de redes sociales y hemos logrado mapear que son campañadas por la dictadura con una gran asesoría de la inteligencia cubana, con grandes técnicas utilizadas de desinformación y que lamentablemente hombres y mujeres de buena voluntad sofisticada. Y no solamente campañas de desinformación. Un ejemplo, si quieres, un poco tonto, durante 12 años de mi vida, ¿verdad? Entonces hay una enorme cantidad de videos en redes sociales de mis conferencias en varias partes del mundo dentro de Nicaragua. Recientemente me pasaron, por ejemplo, un video en donde yo digo, he llegado a una comunidad y la gente ha dicho, soy liberal, soy sandinista, y sin embargo la gente quiere lo mismo, quiere desarrollo, quiere paz. Entonces cortaron un pedacito donde digo, soy sandinista, lo cortaron esos 10 segundos y lo pegaron. Entonces, Miguel, uno no puede hacer nada contra eso. Yo debo decirte que asumo esa campaña feroz, frontal contra la dictadura y dedicar políticas a la dictadura. Yo me despierto todos los días con un plan de trabajo de los presos políticos. ¿Qué voy a hacer hoy para mover 1 milímetro más la lucha en función de presionar a la dictadura? ¿Qué voy a hacer hoy para que el mundo conozca esta para la dictadura? Y obviamente, si yo estuviera silencioso en mi casa, sin criticar a nadie, pues no estaría sometido a estas críticas. Pero lo asumo como parte de la labor de resistencia. El hecho de que sintas que los propagandistas o esa misma campaña de la dictadura te tengan a vos como el eje a dispararle, a derrotar, ¿te hace sentir que te ven como el más peligroso o el más potable de todos? No soy yo el que tengo que definir eso, Miguel. Yo estoy clarísimo que la etapa electoral finalizó y creo de corazón cuando un político tiene un compromiso con la gente, ese compromiso
compromiso no basta con mostrarlo cuando están los bombos y platillos, cuando están las tarimas, cuando están las chimbombas de la campaña. Es en esos momentos en que es muy fácil ser mediático. Cuando no hay elecciones, cuando no hay nada certero de cara al acceso al poder, es en ese momento en que se demuestra quién tiene un... Yo creo que no tiene ningún sentido. Necesitamos todos. En este momento no hay candidaturas y yo quisiera que fuéramos mucho más voces las que estemos dando la cara en esta presión política. Sé que hay muchos, pero todavía nos necesitamos más, Miguel. Nos necesitamos más porque este trabajo no lo puede hacer una sola persona. Cuando se escucha decir esta es la oposición funcional, es como que a ustedes los ponen del mismo tamaño del PLC y el resto de los zancudos que acompañan a Ortega. Dicen, esta oposición quiere diálogo, esta oposición está esperando las elecciones del 2026. Vos has repetido hasta la saciedad, aquí mismo lo has dicho, de que no es un periodo electoral y que no se está compitiendo para eso. Pero, ¿qué pensás de ese tipo? Porque aunque vos digas que no le pones mente, hay un grupito que logra calar, porque conquista uno, que conquista otro, gente que no está bien informada. Porque yo, que no soy dirigente ni pretendo serlo, pero ese tipo de campañas me chocan, porque cuando dicen estos quieren diálogo y que acaso Ortega anda buscando diálogo con alguien, no te dicen estos andan buscando elecciones y que acaso Ortega quiere elecciones. O sea, si Ortega no va a salir ahí por las buenas, y de eso estamos claros. Lo que pasa es que no hay manera de sacarlo con los recursos que se tienen aquí. Bueno, naturalmente, más que una afectación emocional personal, que no la tengo, Miguel, yo te digo claramente, yo estoy todos los días enfocado en una labor internacional. Hay una estrategia basada en 3 pilares y un plan de trabajo. Esos 3 pilares son la internacionalización de la lucha contra Ortega, que le he llamado el ecosistema de dictadores, que implica reportar ante los máximos centros de poder del mundo, fundamentalmente Ginebra, Bruselas, Washington, Nueva York, algunas capitales de Sudamérica, el vínculo de Ortega con China. Creo que me has visto recorriendo el mundo hablando sobre el vínculo de China, Irán, Rusia. Es un eje de trabajo y que implica la búsqueda de sanciones a Ortega de la misma magnitud de las que se le aplican, por ejemplo, a Putin. El segundo eje de trabajo tiene que ver con el acompañamiento a los casos de violaciones de derechos humanos y sus denuncias en el marco del sistema universal. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el aislamiento de la dictadura en cuanto a su ilegitimidad y a bloquear sus canales de financiamiento. Son 3 pilares. Para esto tengo un plan de trabajo de varios meses. Tengo un convenio con algunos gobiernos amigos y fundaciones amigas. En pocas horas yo estoy saliendo nuevamente a recorrer hacer esa gira que me ha traído para descansar unos días aquí en Miami. Entonces no tengo tiempo para esas carpinterías de descalificaciones. Lo que sí me da es tristeza, Miguel. Me da tristeza porque confunde. Me da tristeza porque inyectan desesperanza y además de eso tergiversan que escuchen este tipo de mensajes descalificativos podrían darse en un tono más propositivo, le terminan haciendo el juego a la dictadura. Pero bueno, cada quien es dueño de sus acciones y tendrá que rendirle cuentas a la nación de quiénes son los que están trabajando en función de un objetivo de enfocarse en la dictadura y quiénes son los que básicamente están concentrados en destruir a personas, en manchar la reputación de individuos, en descalificar y en confundir. Mi único enemigo es la dictadura, Miguel. Yo no tengo ningún tipo de tiempo para descalificar a tu hermano opositor por muchas diferencias. Y es que no importando que sean voces de izquierda, de derecha, de centro, jóvenes, mujeres, campesinos, empresarios, diáspora, que todos nos unamos con el mismo mensaje y que todos nos enfoquemos en la misma estrategia de debilitar a la dictadura. Así que esa es mi reflexión, Miguel. Yo espero que la sabiduría de la ciudadanía al fin y al cabo es la que se va a imponer y sabe identificar quiénes estamos enfocados en la lucha y quiénes están desenfocados.
¿quiénes financian toda esta campaña? Porque es de las otras cosas que te señalan, que vos tenés una ONG que está recibiendo muchos recursos. ¿Quién financia Félix? La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, el Partido Liberal alemán, ha financiado la mayor parte de la gira europea. Human Rights Foundation ha apoyado mi trabajo con el Foro de Oslo en particular. Geneva Summit apoya mi campaña de fin de detención arbitraria, que es el trabajo que estamos haciendo en Ginebra. Y el acompañamiento político en el Parlamento Europeo, la bancada liberal del Parlamento Europeo. De cara a América Latina, mi agradecimiento es a la Red Liberal de América Latina, RELIAL, que es la que está haciendo prácticamente mis principales contactos en Centroamérica y en Sudamérica. Esto implica concretamente apoyo en los contactos con gobiernos amigos. Yo no recibo salario, gracias a Dios, Miguel, universitario, tanto de mi licenciatura como de mis maestrías, que me permiten trabajar desde cualquier lugar del mundo en lo que hago de manera muy directa y muy transparente, el apoyo los boletos aéreos. Y debo también agradecer otras organizaciones que sin dar apoyo económico abren puertas, particularmente el Grupo Libertad, que preside el presidente Piñera, junto a otros jefes de Estado, ha sido un gran contacto para abrir puertas, al igual que los partidos republicanos y demócratas de Estados Unidos, que han sido tremendamente. Bueno, así como yo antes, y pues lo hacía público, yo decía que pues iba a votar por vos si se daba la oportunidad, lo escribía, y me decían, es que Félix te paga, aquí estoy, aquí le digo a Félix, sácame un centavo que me ha dado, no me ha dado, entonces me da risa la gente cuando jamás, y te conozco tanto. Reconoce uno el trabajo de la gente, porque yo puedo decir, voto por Félix, puedo decir, voto por Juan, voto por Medardo. Es el reconocimiento que uno le da a la gente, no necesariamente porque estoy siendo pagado. Y lo digo, y te tuve que llevar a ese tema del dinero, porque pues, seguramente vos has dicho, hey, ahí está el vocero de Félix, vocero de nada. Imagínense que no me quería dar esta entrevista, Félix. Si fuera el vocero, hubiera sido el primero, Félix. No, lo que quería comentar, perdón que tenemos un atraso de algunos segundos en la comunicación y te interrumpí sin querer. Lo que quería decir es que todo lo contrario, Miguel, yo quiero agradecer tu integridad, porque te lo digo en este espacio de total transparencia. Me ha parecido muy admirable que vos has mantenido siempre una distancia muy prudente y has criticado cuando tal vez muy poca gente sabe que tenemos un chat de los presos políticos donde sos muy incisivo en criticar cuando no te gustan las cosas que hacemos. Tal vez eso no se sabe afuera. A mí me parecería, Miguel, en primer lugar, que no, ¿verdad? Pero sí me siento honrado, Miguel, por tus palabras, te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer porque este es un trabajo, Miguel, bien solitario. Yo debo decirte que cuando salí de la cárcel, recibí de varios amigos inmediatamente la oferta de venir a trabajar en esta empresa. Yo trabajé durante muchos años, quizás la gente no lo sabe, en el sector privado. Fui vicepresidente corporativo de Grupo Coven en materia de estrategia, donde me tocó, trabajé para Pioneer Capital Partners, que es una firma consultora en Washington. Tengo muchos años de trabajo con el sector privado que probablemente no se conoce, ¿verdad? Y piensan de que yo vivo de alguna ONG. He creado una fundación. En el año 2012 recibimos la personería jurídica que reconocíamos que Nicaragua no tenía una contraparte liberal para hacer educación política en un liberalismo moderno. Entonces creamos la Fundación Libertad, cuya personería jurídica fue eliminada en Nicaragua y la tuvimos que volver a registrar en Costa Rica, precisamente para nuestros programas educativos y para tener esta relación oficial que tenemos con Red Liberal, con RELIAL, pero no es una fuente de vida. Yo debo agradecerle a Dios, a mi madre, que trabajó tan fuerte para que yo tuviera educación y que me pueda ganar el pan de cada día con mi trabajo, que puedo generarme ingresos aceptables, ¿verdad? Por otra vía, y que puedo dedicarle buena parte de mi vida a lo que creo y estoy convencido es una vocación, que es la búsqueda del bienestar común. Yo creo de que
Hay personas que se dedican a la religión, hay personas que se dedican a los deportes, hay personas que se dedican a los negocios. En mi caso, Miguel, mi devoción y mi consagración hasta ver a Nicaragua libre es dedicarme hasta el último día de mi vida, si es necesario, a ver una Nicaragua libre. Y si alguien va a interpretar esa devoción como ambición, como modo de vida, pues no me queda más que aceptar esas críticas. Al fin y al cabo va a ser mi testimonio el que va a hablar. Yo no estoy buscando, estoy buscando la libertad de Nicaragua. Nadie lo puede hacer solo. Y ojalá más personas podamos colaborar con la dictadura. Pues eso es lo que quisiéramos, la unidad que ha costado tanto. Y bien, ya que mencionaste, tenemos un grupo en el que a veces hago mis críticas y pues digo, prefiero hacérselas aquí a ustedes en privado y no hacerlas en mis redes sociales. No quiero ser un factor de división o de sentir que tengo una campaña contra alguien, sino que te las digo de manera personal. Esa es mi manera de hacerlo. Creo que la gente, si se acerca a Félix como se acerca a los otros que son las caras visibles, pues creo que van a ser atendidos, van a recibir una llamada y van a tener una explicación de algo que no les parece sobre las decisiones que están tomando. Pues hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Hace unos días yo platicaba con una persona que sabe mucho y me decía, lo más importante ahorita no es la unidad. Ahorita lo que estos grupos deberían de hacer es pequeños grupos de trabajo, ir a golpear la puerta donde están oxigenando a la dictadura, ir al Fondo Monetario, ir al BID, ir al Banco Mundial, ir al Departamento de Estado. O sea, olvídense, porque ahorita no estamos en elecciones, o sea, no es un periodo electoral. Entonces, si se hiciera otro tipo de estrategia, son cosas que quisiera que la platicaran con ustedes, porque soy de los que creo que están yendo por más de lo mismo. Entonces, a veces hay que cambiar la ruta para tener un trabajo más efectivo, que es evitar que la dictadura se siga oxigenando, que es el principal problema que tenemos. Pero bueno, quería preguntarte, Félix, ya para ir cerrando el programa, ¿vos te has soñado siendo presidente de Nicaragua? ¿Te has soñado con la banda presidencial? No lo definiría así, Miguel. Yo siempre he dicho, y se lo comparto mucho a mi esposa, a mi hija, de que si Nicaragua fuera un país libre en donde cada elección te lleva a otro partido político sin mayores implicaciones, probablemente yo estaría dedicado a otras cosas, Miguel. He sido una persona muy bendecida con mis oportunidades laborales. Yo fui miembro de gabinete a los 26 años de edad, 26, 27 años de edad. Logré trabajar con universidades muy distinguidas a los 32 años de edad. Entonces, como lo has definido ahorita, un sueño. Yo creo que ha sido más una necesidad de salir al frente y asumir un liderazgo de un sector, de un grupo. Yo represento una fundación, tengo un grupo político que es Unión Autoconvocada. Fuimos parte de los fundadores de la Unidad Nicaragüense Azul y Blanco. Y a veces hay situaciones en la vida, Miguel, que te obligan a salir al frente. Yo creo de que las dictaduras lo que quieren es asentar la idea de que no hay alternativas de poder, de que no hay liderazgos, de que no hay nadie en la oposición. Y esto es un problema serio, no solo en Nicaragua, alrededor del mundo. Si revisas el gran éxito de las dictaduras en Corea del Norte, en Bielorrusia, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, es la idea de que no hay nadie capaz de poder establecer una estrategia, una alternativa democrática a la dictadura. Ni dos ni tres, que hubieran muchas alternativas democráticas que, lejos de verse compitiendo, a la gente le den la esperanza de que no necesariamente tiene que ser dura. Y si yo logro desde un granito pierda la esperanza que la lucha política no sea más la voz de Nicaragua frente a los tres pilares que te mencioné: el aislamiento financiero de la dictadura, el aislamiento en materia también financiero y de legitimidad, en segundo lugar el acompañamiento de las víctimas, y en tercer lugar internacionalizar la lucha al concepto de la alternancia democrática, de tenga opciones democráticas después de Ortega.
Y si en algún momento yo soy una de las personas que está políticamente viable para ser alternativa, pues con mucho gusto estaré ahí. Pero si no soy yo, ojalá que sean otras alternativas democráticas. Lo fundamental es que no olvidemos que Nicaragua puede y merece más, que no merecemos ni vamos a aceptar nunca, además de eso, una conducción ilegítima, conducción violatoria de los derechos humanos. Y esa idea, fundamentalmente las nuevas generaciones, a las que se les está queriendo programar la idea, sobre todo dentro de Nicaragua, de que es Ortega o nadie. Y eso es inaceptable. Hay que salir de la dictadura. Y una vez saliendo de la dictadura, Miguel, ojalá hayan varias alternativas democráticas. Si no estoy yo estaré feliz con ver de que Ortega salga del poder y que podamos tener una nueva clase política. ¿Te has encontrado gente que te dice, Félix, ¿y para qué querés ser presidente de un país como Nicaragua? Que después que se vaya Ortega va a ser un problemón, un dolor de cabeza para el que tome las riendas, va a ser una tierra arrasada, porque lo comentamos entre familias, entre amigos, y supongo que a vos te han dicho eso. Todos los días, Miguel, todos los días, sobre todo las personas que conocen, para decirlo de manera muy clara, las alternativas laborales y profesionales que tenemos. Y no solamente yo, sino muchos de los otros opositores que tenemos, sobre todo muchas personas ven la posibilidad de ya estar en Estados Unidos, te dedicas a tu vida, te dedicas a las empresas, te dedicas a trabajar tranquilo. Sin embargo, Miguel, yo creo que la verdadera muestra de amor y de compromiso con una causa no es cuando esa causa sea algo grato y cuando es algo agradable. El verdadero compromiso con una causa, en este caso Nicaragua y su libertad, es en los momentos más duros, es en los momentos en que no es popular, es en los momentos en los que no hay en el calendario una fecha electoral, que no hay un partido político, que no hay una boleta. Es en ese momento en donde podemos pasar la zaranda y darnos cuenta quiénes están en un proceso político por un tema coyuntural y de corto plazo y quiénes estamos consagrados de por vida con la visión de una Nicaragua libre. Entonces no se acompaña en esa visión también. Es cierto, Félix, que la comunidad internacional, la gente que estaba empujando a la oposición nicaragüense, ya se cansó o se estaba cansando de ver que los liderazgos estaban dispersos, que nunca hubo unidad. ¿Vos te has encontrado ya ese rechazo de gente tan importante para que empuje el proyecto de la oposición, pero que ven que esto ya se hizo demasiado largo y que no hay una idea clara sobre la unidad que todos los nicaragüenses quisiéramos? Yo no lo definiría así. Más bien lo que he notado que por razones que escapan a la capacidad de los nicaragüenses hay un reconocimiento que se complejizó la lucha desde el punto de vista del involucramiento de China, el involucramiento de Irán, de Rusia. Ya Ortega no es más local de los nicaragüenses, pertenece a un bloque geopolítico mucho más complejo. Estados Unidos tiene menos instrumentos y menos herramientas de presión. Esa es la preocupación más grande. En segundo lugar, efectivamente existe la preocupación de que no se conformó como si hubiera querido una vocería más cohesionada y más plural de la oposición política nicaragüense, pero más bien he visto que la comunidad internacional a lo que sí le tiene preocupación es que el tema de Nicaragua deje de ser suficientemente relevante. Esto me lleva a un punto a propósito de las críticas que vos me recordabas de gente que dice que se hace turismo político. Mira qué interesante. Si el tema de Nicaragua fuera realmente relevante a nivel internacional, si ocupara la prioridad kilos en nuestra casa y que el tema se trate de porque el tema de Nicaragua está perdiendo mucha relevancia y no está adquiriendo el nivel de atención y de prioridad que merece, es que yo creo que la lucha política en Washington, en los centros de poder, como un tema fundamental. Eso sí es una preocupación. En otras palabras, Miguel, no quiero descalificar la preocupación por el a la acción internacional. Bueno, ya para ir culminando,
¿cómo has tratado de recuperar el tiempo perdido con tu hija? ¿Qué has hecho que antes no hacías? ¿Qué estás haciendo? Mira, hermano, el tiempo nunca, nunca se recupera. Estoy tratando de pasar mayor tiempo de calidad con Alejandra, con Berta, sumarme a las actividades. Alejandra está muy entusiasmada con la música, con el piano, hacer pequeñas actividades con ella de vez en cuando, pero yo creo, y lo debo decir con un poco de pesar, Miguel, que el tiempo que pasa nunca se recupera. Para mí ha sido sorprendente 19 después de un tiempo de exilio y aeropuerto cuando me despedí de ella y luego regresar y encontrar una niña de 9 años que casi estaba cumpliendo 10. Y eso pues a mí es una herida que obviamente tengo que sanar y simplemente concentrarme en el presente, en el tiempo de calidad con ella, en conocerla cada vez más como el ser extraordinario que es y en pedirle a la vida y a Dios que nunca más nos separemos. Pues creo que nos pasó igual. Yo estuve año y medio sin ver a mi hija y yo la dejé con un rostro y después cuando la vi cambiada. Nosotros, los niños van cambiando día a día y estando diario con ellas uno no les nota el cambio, pero si de golpe, ¡plac!, dejas de verla, entonces al año y medio, a vos te pasó a los 3 años, creo que la vistes, te imaginas cómo la viste de cambiada. Y yo ese día, que fue el 7 de diciembre, que me permiten ver a mi hija, cuando entra y le veo sus ojitos, le veo su rostro, yo digo, esto es lo peor que me ha hecho la dictadura. Me perdí esa etapa tan importante de mi hija. El día que me apresan a mí, que fue el 21 de junio, en la mañana, mi hija se puso a leer un cuento. Fue la primera vez que la vi leyendo fluido, la primera, y se puso. Y entonces me la encuentro y lee la Biblia y le gusta la lectura. Entonces yo me perdí esa etapa, ese aprendizaje y eso tan bonito que un padre disfruta con su hija. Creo que pues, en ese aspecto sí nos tocó duro. Efectivamente, y solo pensar, Miguel, que hay tantas familias que están todavía separadas por culpa de la dictadura, pues a uno lo hace poner de lado todas las críticas, todos los desencantos y enfocarnos en que podamos en algún momento tener una Nicaragua donde las familias no tengan que ser separadas porque una dictadura lo decide. Ese es el anhelo, Miguel. Gracias por permitirme esta conversación, te lo agradezco mucho. Gracias también por la valentía que has mostrado a lo largo de todo este tiempo, Miguel, que es inspiradora también. Vos pudiste haber optado el camino de refugiarte con todo derecho y yo creo que nadie lo hubiera criticado. Yo siempre he sido un fan de los deportes y es algo que vos lo has hecho con distinción. Me gusta, como sabes, no sé si hemos hablado de eso, me encantan mucho las artes marciales mixtas. Tuve un corto paso amateur por ese mundo hace muchas libras atrás y muchos años. Y me gusta también bastante el boxeo, aunque eso sí que no lo he practicado. Pero es increíble cómo alguien que ha llegado tan alto en ese mundo pudo haberse quedado ahí y haber tomado la decisión de no someter a su familia a esos riesgos, al destierro. Y sin embargo, sin un periodista de lo político, sin ser un comentarista político, sin ser un periodista investigativo, tu voz, Miguel, tu voz ya bien posicionada en la comodidad del deporte, que perfectamente podía no ser nada político para ponerte del lado de los que sufrían y para denunciar la dictadura. Yo quiero aprovechar estos minutos, Miguel, en nombre de mi esposa Berta, en nombre de mi madre Carmen, que es una gran fan tuya también, por agradecerte también por tu voz. Gracias, Félix, y a ustedes también. Yo siempre voy a recordar que en la primera o segunda semana de julio nos pasan a Lester Alemán y a mí de la chiquita que estábamos a la otra chiquita, pero solo nos cruzan del sector de las mujeres al pasillo presidencial, como les decíamos, donde estaban todos ustedes. Y vos dijiste, ánimo, ánimo, este es por Nicaragua, ánimo. Y entonces le digo a Lester, ala,
y la gente allá afuera pensando, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por lo menos le saqué esa sonrisa a Lester en medio de esas dificultades, pero sí te agradezco porque vos siempre dabas ánimo ahí. Y nunca se me va a olvidar. Buenos días, líderes. Ese era el saludo que daba Félix y que pues, sí, buenos días, líderes. Entonces, cosas que nos hicieron coincidir a todos, que nos hicieron sufrir, pero que fue un aprendizaje de la vida enorme. Y creo que la fe jugó un papel importante para tener la certeza que Dios nos iba a sacar de ese agujero en donde estábamos. Quiero agradecerte, Félix, por esta plática. Gracias. Y me saludas a Berta, me saludas a tu mamá, me saludas, bueno, a tu hijita y a toda tu gente. Y espero que sigas en lo mismo. A mí no me importa que quien te financie. Yo lo que quiero es que sigas en ese activismo porque es mejor que estés a que te desaparezcas. Entonces, y hace poco me dio risa que a ustedes lo critican que viajan, fueron a una actividad, solo andaban 2 y dieron, y el resto, casi les digo, ¿y cómo es que joden tanto que por qué viajan? Ahora están reclamando que por qué no viajaron más. Pero bueno, es que la gente aquí, un pequeño sector, no es todo el mundo, un pequeño sector, se ríe en cualquier cosa. Gracias, Félix, por eso y por tu trabajo también. Gracias a vos, un abrazo para tu familia. Bien, amigos, este ha sido de Preso a Preso de este día miércoles. Hoy estuvimos con Félix Maradiaga, uno de los rostros más visibles de la oposición nicaragüense, hablando ampliamente de su secuestro, de los días en el Chipote, de sus planes, de su trabajo como activista y que, pues, de alguna manera es de las personas más importantes en esta lucha por la liberación de nuestro país. Quiero agradecerles a todos y gracias al amigo Winston Potosme, el realizador y productor de este programa. Gracias, suscríbanse, compartan, suscríbanse y compartan, suscríbanse a este canal en Miguel Mendoza para que la comunidad siga creciendo. Gracias a todos.